Dios les bendiga. Es un placer estar de nuevo delante de usted, amada persona. No importa que seas testigo de Jehová, que seas mormón, que seas evangélico, católico. Espero que esta palabra le sirva a usted. Por favor, escúchela. Habla de acontecimientos futuros. La Biblia es un libro donde hay muchísimas profecías que aún no se han cumplido y están a punto de cumplirse. Así que si a usted le interesa el mañana, el futuro, qué hay después de esta vida, cómo será el gobierno cercano, próximo a suceder, y muchos acontecimientos que ya la Biblia los enseña hace 700, 800 años, 2700, 2800 años más bien, porque antes de Cristo fue profetizado 700, 800 años. Así que hay profecías muy antiguas de 2800 años, 2600, y se están cumpliendo ante nuestros ojos. La Biblia habla de la iglesia, el pueblo del Señor. Hay muchas religiones, muchas sectas, muchas denominaciones, muchas creencias místicas, muchas creencias de religiones y sectas y demás. Pero la iglesia del Señor es una sola, que está formada por hombres, mujeres, adultos, ancianos, jóvenes, niños, seres humanos que hemos recibido a Jesús en el corazón y que practicamos la palabra de Dios. Esos somos los verdaderos cristianos, y no es una religión determinada o un grupo religioso determinado que se congrega en algún lugar. Esto lo digo con humildad, pero con vehemencia, con certeza de lo que digo, ya que hay muchos grupos que proclaman ser el verdadero cristianismo. Pero como el tema es profecías, acontecimientos futuros que hablan el Evangelio, la palabra de Dios, pues entramos en ello, y tengo mi Biblia abierta en Apocalipsis 4. Voy a estar tratando de enseñar allí Apocalipsis 4 y 5, porque estoy enseñando acerca del libro de Daniel, pero Apocalipsis y Daniel van muy unidos, muy de la mano. Ezequiel, Amós, Abdías, Joel y muchos profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, muchos más, hablan del futuro y del periodo de gobierno del anticristo, de esos 7 años. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que hablan del futuro, que no se han cumplido, pero en forma especial Daniel y Apocalipsis, casi todo el libro habla sobre todo de acontecimientos futuros, más que todo. Y empiezo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dios quería revelarle o mostrarle a Juan las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué significa después de estas? Bueno, después de lo que está en Apocalipsis capítulo 2 y 3. En Apocalipsis 2 y 3 habla de la iglesia cristiana, aquella iglesia que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea, la verdadera iglesia prevalece contra el diablo, contra el reino de las tinieblas, contra el pecado.
Esa es la verdadera iglesia del Señor. Si una persona vive atada a los vicios y al pecado, aunque crea en Dios, no pertenece a la verdadera iglesia del Señor. Así que Apocalipsis 2 y 3 habla de la iglesia cristiana y Dios le dice, bueno, le voy a mostrar lo que va a suceder después de que la iglesia cristiana pasa del planeta Tierra o de la Tierra al cielo. Dios le dice a Juan, sube acá. Y Apocalipsis 2 y 3 habla de la iglesia cristiana en el planeta Tierra, ya sea en América, ya sea en Europa, Asia, África, Oceanía, en cualquiera de los continentes. Allí está en Apocalipsis 2 y 3 los cristianos en el planeta Tierra. Luego Apocalipsis 4 y 5, que realmente debiera más que todo ser un capítulo, ya que es el mismo tema, o un tema muy semejante, o sea, es secuente. Y es de ya en el cielo, y Apocalipsis 4 y 5 pone a la iglesia en el cielo. Por eso muchos cristianos creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación, bueno, ni la tribulación ni la gran tribulación, ni los primeros 3 años y medio que el anticristo va a estar en el templo en Jerusalén, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los primeros 3 años y medio se llaman tribulación y los últimos gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Mientras en el cielo se cumple Apocalipsis 4 y 5, aquí en la tierra el anticristo hará pacto con los judíos y empezará lo que se llama la tribulación. Y cuando termine la tribulación serán los sellos con el 666 y cuando será la abominación desoladora, y entonces allí empieza la gran tribulación. Habla Apocalipsis 12 y capítulo 13 de esto, del principio de la gran tribulación. Bueno, Dios le dice a Juan, sube acá y le mostraré las cosas que sucederán después de que la iglesia esté en el planeta Tierra. Bueno, ¿qué cosas sucederán? Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Juan vio un trono en el cielo. ¿Y quién estaba en ese trono? Dice, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al de la esmeralda. ¿Quién estaba en ese trono sentado? Bueno, vamos a ver. Según la secuencia, al seguir leyendo, vemos que el que estaba sentado en el trono era el Padre. No era el Espíritu Santo ni Jesús, pero ellos también estaban allí con el Padre, según lo enseña el versículo 6, que está más adelantito, y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces, como es una secuencia, Apocalipsis 4 y 5, entonces en el trono estaba un solo Dios en 3 personas, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. ¿Cuál es la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad? Eso no podemos decirlo. Muchos tratan y dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en la Biblia a veces ponen primero a uno y luego a otro, porque es un solo Dios, pero se manifiesta como 3 personas. Así que no es correcto decir el Espíritu Santo la segunda persona, el Hijo la tercera persona de la Trinidad. Eso
es un invento humano, no bíblico. Lo bíblico es un Dios en 3 personas. Bueno, pero en el versículo 2 dice que ahí estaba el Padre en el trono, porque ya más adelante menciona al Espíritu Santo y a Jesús. Entonces, en este caso primero pone al Padre, el versículo 5 pone al Espíritu Santo, y le cité Apocalipsis 5:6, donde el Hijo está en el trono. Seguimos con el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y se sentaron en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bendito sea Dios. Estos 24 ancianos, muchos no vemos a seres angelicales allí, ya que los seres angelicales, los seres que están con Dios en el reino de Dios, al norte del universo, en el lugar santísimo o en el cielo, esos ángeles, aunque estén en el planeta Tierra, millones de ellos, según la Biblia, guiando al pueblo de Dios y a aquellos que quizás todavía no son salvos, pero han de ser herederos de la salvación, dice Hebreos 1:14. Ellos son seres que no necesitan ser redimidos porque son santos, son impecables, son perfectos, y ellos son millones de millones, según el libro de los Hebreos. Los ángeles del reino de Dios son millones de millones. Y la Biblia dice que estos 24 ancianos son redimidos, y los únicos que la Biblia dice que hemos sido redimidos somos la iglesia, los cristianos, el pueblo de Dios. O sea, estos 24 ancianos representan a la iglesia, a los salvos, a los cristianos que hemos sido arrebatados, según 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, 1 de Corintios 15, versículos 50 al 53. La iglesia en el cielo y la tribulación empieza en Apocalipsis 6, o sea, cuando la iglesia está en el cielo, inmediatamente empieza la tribulación. Inmediatamente se manifiesta el inicuo, el hombre de pecado, diciendo que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es Jesús, que Él es el Hijo del Hombre, que habla en el libro de Daniel, y que Él tiene la solución a los problemas de este mundo, y engañará a los judíos, que Jesús dijo: yo vine en mi nombre, y ustedes los judíos no me recibieron. Juan 1:11, a los suyos no le recibieron, los suyos son los judíos, pero Jesús dijo: otro vendrá en su nombre y a ese recibirán, dando a entender, amada persona que escucha este audio, que los judíos van a recibir al anticristo como el Mesías. Y según Daniel capítulo 9, el anticristo hará pacto con los judíos, un pacto de paz por 7 años, que equivale a la semana 70 de Daniel, según las profecías, o que también equivale a la tribulación y a la gran tribulación, que suman 7 años de estadía del anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, según las profecías bíblicas. Entonces, estos 24 ancianos es la iglesia del Señor, o representan, simbolizan a la iglesia. ¿Por qué sobre tronos? Porque dice Apocalipsis aquí vamos a ver, unos 6 o 7, 6, Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes, y un rey se sienta en un trono. Por eso 12 tronos que representa a la iglesia, y
24 ancianos. Algunos dicen que 12, los salvos en el Antiguo Testamento, representados por los 12 patriarcas, aunque los 12 patriarcas empezaron de los lomos de Abraham, ¿verdad? Desde Jacob en adelante, pero que simbólicamente representan. Otros dicen que el sacerdocio se dividía en turnos de 12 y 12, 24, entonces representa a los salvos del Antiguo Testamento y también a la iglesia en los 24 ancianos, que al menos yo pienso así también. Puede ser, lo cierto es que son gente que hemos sido redimidos y los únicos que la Biblia habla que somos redimidos en la iglesia. Bueno, seguimos con el versículo 5. Y del trono del Padre, del trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trueno ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Alabado sea Dios. Delante del trono 7 lámparas, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, muchos vemos aquí al Espíritu Santo. ¿Por qué 7 espíritus de Dios? Bueno, el número 7 en la Biblia representa en forma especial algo muy correcto, algo perfecto. En este caso, Dios es lo más perfecto que podamos decir. Aunque los ángeles de Dios, querubines y serafines, son 100% perfectos y santos también, pero ellos son perfectos y santos porque Dios los hizo así. Pero en el caso de Dios, Dios no tiene santidad. Pero esos seres celestiales que fueron creados sí tienen santidad porque Dios les ha dado santidad. Los cristianos tenemos santidad porque Dios nos da la santidad. Al acercarnos a Dios, Él nos santifica. Al obedecer su santa palabra, la Biblia, Dios nos santifica. Usted que está escuchando este mensaje, usted está siendo bendecido y santificado por Dios porque la palabra de Dios limpia y santifica. Ella es agua. Así que si alguien que me escucha está atado en algún vicio, en alguna perversión sexual o en alguna maldad, bueno, en este momento Dios te toca, te llama, te santifica. Y eso es una buena noticia. Y yo me alegro por ello. Alabado sea Dios. Del trono de Dios salían relámpagos, voces y truenos, dando a entender la santidad, la gloria, el poder, la majestad de Dios que fluye de su presencia. Esas lámparas encendidas es el Espíritu Santo que todo lo ve, que todo lo oye, aún los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo es como un radar. Si los seres humanos a través de la tecnología envían misiles a un país queriendo destruir a miles de personas y esos radares detectan y envían otro misil que destruya a aquel misil, ¿cómo será el Espíritu Santo? Por eso 7 lámparas, o sea, la plenitud de la luz es el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Así que el Espíritu Santo y Jesús es el mismo porque Dios no son 3 dioses, es un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. Decimos que 3 personas porque la Biblia a veces los pone aparte. La Biblia no enseña que el Padre murió en la cruz. Al contrario, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dijo, yo enviaré uno igual a mí, el Paracleto, el Consolador, el que va al lado de la iglesia, va mano a mano guiando a la iglesia. La iglesia se sujeta al Espíritu Santo en una forma plena, la verdadera iglesia del Señor. La que no es la verdadera iglesia del Señor
vive una vida mundana y pecaminosa, tiene nombre de que vive pero está muerta. Pero el verdadero cristianismo se sujeta a esas 7 lámparas de fuego que están en el trono, allí, en el trono de Dios. Juan vio 7 lámparas encendidas, que son los 7 espíritus de Dios, o sea, la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. También eso lo habla en Apocalipsis 1. Pero como el tema no es el Espíritu Santo, vamos a seguir. Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos. Bueno, ese mar de cristal ya no es un mar salado como el que conocemos en el planeta Tierra. Aparentemente allá en el cielo van a haber flores, van a haber muchas cosas. La Biblia habla de caballos que vuelan. Yo creo que son caballos literales, o sea, caballos con fisionomía del cielo, ¿verdad? No con fisionomía de la tierra, pero van a ser quizás semejantes a la tierra, pero caballos perfectos. La Biblia habla de caballos que vuelan y para mí no hay nada imposible que Dios haga seres, animales que vuelen o animales diferentes, semejantes quizás a los de la tierra, pero perfectos. Digamos, ya en el cielo no se necesita comer, se comerá según la Biblia, pero no se necesita comer porque en Dios, o sea, ya la muerte no va a existir allá en la eternidad. No estoy diciendo que los animales que hay en la tierra tienen eternidad. Hay un rotundo no para eso, porque hay cristianos que piensan que los animales van a existir en el futuro. Y no en el futuro. En el milenio sí van a ser 100% mansos los animales, pero el milenio será en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra, en el milenio, pues habrá gente en carne y hueso, y habremos la iglesia ya en cuerpo glorificado en el milenio. Y Jesús mismo estará, según Ezequiel, los últimos capítulos enseñan que Jesús gobernará el mundo desde un templo que será el 4.º templo en Jerusalén, donde Jesús se sentará y desde allí gobernará en el milenio. Bueno, seguimos. Dice que habían alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Algunos ven en estos 4 seres vivientes a los 4 evangelios. Yo estoy seguro que no son los 4 evangelios. Quizás por la semejanza, que uno es semejante a un becerro, el otro es semejante a un hombre, el cuarto a una águila, y el primero semejante a un león. Bueno, en la Biblia, en los evangelios, ponen a Jesús en uno como un ciervo, en otro como un león y el otro como Dios. Digamos, el evangelio de Juan pone a Jesús como Dios. El águila hasta cierto punto representa a Dios y al cristiano verdadero en la Biblia. Os saqué de Egipto en alas de águila, dice la Biblia, o sea, en el poder de Dios, así como el águila es majestuosa y muy potente, muy fuerte, con una visión muy aguda, desde lejos puede mirar la presa y demás. Entonces, el águila representa a Dios en la Biblia y también representa al creyente. Entonces estos 4 seres vivientes son seres vivos que están muy cerca de Dios. Dice que tienen 6 alas. Para mí ellos son una especie de querubines, de seres angelicales. Personalmente eso pienso. Recordemos que encima del arca en el Antiguo Testamento habían querubines de gloria. Y según la Biblia son los seres angelicales que están más cerca de Dios, ya que en el arca estaban en la tapa, encima del arca, ahí estaban. Y fue un mandato de Dios hacerlo así,
y el arca pues tipifica muchas cosas del cielo también. Entonces tenían ojos, o sea, ellos podían mirar mucho esos seres angelicales. Los pone muy unidos a los 24 ancianos, o sea, muy unidos a la iglesia, pero la iglesia será superior a ellos. ¿Por qué usted dice que será superior? Porque en un hogar, hablando humanamente, el mayor es el esposo. La Biblia dice que el esposo es cabeza de la esposa. Por eso toda verdadera mujer que cree en Dios se sujeta al esposo en todo lo bueno, lo correcto, lo bíblico, lo sano. Ella es humilde y se sujeta por amor, no por exigencia de Dios ni del hombre, sino se sujeta por amor. La cristiana casada a su esposo. Así la iglesia se sujeta por amor a Dios, porque Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos perdonó, porque no hay más amor más grande que lo que Dios hizo, hacerse hombre y morir en aquella cruz. En su humanidad murió por usted y por mí, no en su divinidad, porque Dios nunca muere. Bueno, es un lindo tema, trato de ir muy rápido, pero yo tengo esa cualidad que no puedo ir tan rápido al enseñar de la Biblia. Según yo quería enseñar el capítulo 4 y 5 a la vez, pero no se puede. Y estos audios no se pueden hacer muy grandes, ya que la gente, muchos trabajan y tienen sus quehaceres y escuchan por rato los audios. Así que considerando a las personas, trato de no hacerlo muy largo. Llevamos, digamos que 27 minutos. Y le leo el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro y por fuera, estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 3 veces santo. La Biblia en varios pasajes repite 3 veces santo, o sea, santo, santo, santo. Muchos vemos ahí que el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, el Padre es santo, que allí habla de la Trinidad al invocar la palabra santo 3 veces. La Biblia llama en el libro de Isaías, que así dice el santo y sublime, dice Isaías, creo que 57:15, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Vamos a llegar hasta aquí. Amada persona, si tú quieres recibir a Cristo, hazlo ahora. Dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Jesús, estoy delante de ti y me arrepiento en esta hora, y te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Amén.